Y aquí algo más que menciona también José Carlos, es algo importante. Él dice, este asunto de la felicidad no es un recetario, no es una lista de chequeo, ¿no? Ya la hice, ya la, ¿no? Ya estoy feliz, ¿no? No creo que sea así realmente el asunto, ¿no? ¿Qué tal? Qué gusto. Estamos en Conversando el Futuro, un segmento de TED. Marcela, ¿qué tal? Nos encontramos otra vez para hablar de este tema en particular. Así es, un tema que da bastante para conversar y que muchas veces uno no trata con la seriedad que merece. Uno lo da por sentado, así que hay que dedicarle tiempo. Así es. Y estamos hablando de la filosofía para cuestionar el mundo que nos rodea. Es una conferencia que da José Carlos Ruiz, que es filósofo y profesor. Puede encontrar su video en YouTube también, en el programa, en el canal Juntémonos para Aprender del BBVA. Em, Hay unas cosas que él menciona, José Carlos, y en el análisis anterior nosotros hablamos sobre esta crítica que hace los libros de autoayuda, ¿no? Y hay una frase que yo he recogido de él, y él habla, dice, hay un reciclaje interno de consumo de autoayuda que deja desamparada la sociabilidad del individuo, literalmente, ¿no? ¿Por qué crees tú que para él es más importante, no solo para él me parece, sino para los estudios de la Universidad de Harvard, por ejemplo, la sociabilidad es más importante que esta suerte de búsqueda introspectiva de solucionar los problemas? ¿Por qué la sociabilidad es más importante en este sentido? Creo que puedo utilizar un ejemplo para eso. Estás buscando las llaves de tu casa, estás perdido, necesitas Ya, salir, no encuentras las ya, llaves. Y vos llevas todo el rato buscándolas y revuelves todo y recorres toda la casa, todo muy bien, pero no las encuentras. ajá, Entonces dices, no, boté las llaves, pero resulta que contigo es otra persona o la ves y le cuentas, le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Boté las llaves de mi casa, no las encuentro, ya busqué en la habitación, en no sé qué, y ya miras en el bolsillo del abrigo, ¿ok? Ay, aquí están. A veces el otro ofrece una perspectiva que nos ayuda, que nos facilita la búsqueda de lo que necesitamos para poder sanar o para poder resolver algún conflicto. La autoayuda no es que sea mala en sí, claro. es que necesita, o sea, hay que manejarla con contraindicaciones y esas contraindicaciones involucran al otro. El otro nos ayuda también a ver hasta qué punto vamos por buen camino o qué no hemos visto. Me has hecho recordar un momento. Yo en la universidad estaba estudiando la carrera, estaba estudiando francés en aquella época, recuerdo, estaba haciendo prácticas en una ONG, trabajaba también, mira cuántas cosas, eh, ¿Cuántas horas al día hacía cada una, pues? imagínate, estaba involucrado en una organización de voluntarios sobre derechos humanos, una organización juvenil, e intentaba salir con una chica, no, imagínate, no, en esa época. Hasta Puedo atreverme a decir que una de esas no salió muy bien. algunas de ellas, muchas de ellas no salió muy bien, ¿no? Llegó un domingo, Marcela, desayuno familiar, y mi madre me dice, Ángela, yo me recogí las cosas de la mesa, ya, tú me levanto, recojo las tazas, todo, y agarro el depósito de azúcar, ¿ok? Y abro el frigider y lo meto en el frigider, el depósito de azúcar, ¿no? Y cierro la puerta, Después todo, tu ¿no? pobre madre buscando, ¿dónde está el azúcar? Me la imagino. Y mi madre me dijo, eso que tocabas de decir, Ángel, ¿dónde está el azúcar? Y yo miré la mesa y dije, no está. Abre el frigider, hijo mío. Abre el frigider. Ah, aquí está, le dije. Estaba en automático. O sea, yo ya estaba en otra, ¿no? Salía tan temprano de casa que yo no los veía a mis padres. Y llegaba tan tarde a casa que tampoco los veía porque estaban durmiendo, ¿no? Y en algún momento mi papá creo que fue el que hizo la broma, ¿no? Yo llegué más temprano de lo común en la noche, ¿no? De todas las cosas que hacía, y me dijo, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que soy? ¿Quién soy? Soy tu hijo. Sí, es que este joven que hace con llaves de la casa. Claro, claro, ¿no? Entonces yo me daba cuenta ahí que
si yo no le ponía un alto y Ujú, no tenía la perspectiva de ellos, que era mi papá y mi mamá, ¿de acuerdo? Y me decían, Ángel, párale, o sea, prioriza. ujú. Yo no era consciente en qué estaba metiéndome, estaba saturado. ¿Te ha Me pasado eso hiciste alguna vez? sí, de hecho, me acabo de acordar cuando hice el pregrado en ingeniería mecánica, cuando entregué mi tesis. Yo trabajé bastante fuerte pues todo ese tiempo y recuerdo que el día en que la entregué, dije, esta es mi tesis. Yo estaba en mi casa y mi papá llegó. Mamá estaba con mi hermanita, habían salido y yo hice el envío del documento y en eso se entró mi papá. Y yo me quedé así. Me dijo, ¿qué hubo, hija? ¿Qué le pasó? Yo, papá, que ya entregué la tesis. Me dijo, ¿y entonces? Y yo, que no sé qué hacer. Y él me dijo, haga lo que no ha hecho, acuéstese a dormir. Yo como, ¿verdad? ¿Verdad que tengo que dormir? O sea, yo hasta había olvidado ese detalle, que es algo que el cuerpo pide, pero Claro, estaba en modo avión. Y claro, mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente tardaba en reaccionar porque yo estaba tan enfocada en esa tarea que había olvidado todo lo demás. Entonces fue la voz de mi papá, como, usted no ha descansado, vaya a dormir, no importa que sean las 7 de la noche, váyase a dormir. Y no te imaginas, no sé si alguna vez has visto esos videos de cuando un perrito va a la camita moviendo la cola. sí, sí, Yo porque no tengo cola, pero yo iba así. O sea, yo sí. estaba en una dicha, yo cuando me cobijé, yo no lo podía creer, yo estoy en la cama a las 7 de la noche, pero como ayuda a descubrir hasta los placeres más Y sencillos porque uno los olvida por andar en automático. eso es el mundo de la sociabilidad, la perspectiva de la alteridad, del otro que te dice, oye, la está fregando, anda por acá, anda por allá, ¿no? O sea, y uno tiene Que se esas, dice no eres cuerpo glorioso. claro, claro, ¿no? Y aquí algo más que menciona también José Carlos, es algo importante. Él dice, este asunto de la felicidad no es un recetario, no es una lista de chequeo, ¿no? Ya la hice, ya la, ¿no? Ya estoy feliz, ¿no? No creo que sea así realmente el asunto, ¿no? No, porque si fuera así, mucha gente podría ser feliz inmediatamente y cada uno de nosotros está encontrando su felicidad todos los días. O sea, Claro, yo creo que la felicidad más que la lista de chequeo es la ruta que uno sigue para encontrar, o sea, después de uno definir cómo quiere estar. Porque hay que ser francos, lo que hace felices a uno no hace felices a otros. Y pienso que a partir de ahí es que eh, la ruta para alcanzar la felicidad puede cambiar. Y entonces el sentido filosófico de la felicidad transforma el actuar de la persona. Ejemplo, para vos, o sea, vos, Ángel, ¿cómo sabrías que eres feliz? yo me he dado cuenta de eso cuando puedo dormir tranquilo. En serio, te acabo mi día en paz, tranquilo y puedo realmente estar cansado, no estresado, sino agotado por haber hecho algo que me haya hecho sentir bien y duermo tranquilo. Es la plenitud, en serio. Ah, o sea que tu sentido de la felicidad tiene mucho que ver con la tranquilidad. Pero mira lo Sí, importante, tranquilidad al final del día. O sea, es como una sí, tranquilidad que te has ganado. Porque, sí, sí. No porque sé por si es lo ejemplo, correcto, pero lo siento así. sí, otras personas dirían que la felicidad viene de la tranquilidad, o sea, partirían de lo mismo, pero concebirían la tranquilidad como el no tener preocupaciones. Entonces puede que se vayan por una ruta diferente a la tuya. Claro, claro. Acá Entonces la lista de resalta, chequeo ahí no les funciona. claro, acá resalta algo en esta lista de chequeo, ¿no? Él resalta, José Carlos resalta lo siguiente. Dado de que ahora se ha criticado mucho al mundo materialista del consumismo per se, porque es contaminador, porque es muy materialista, ¿no? Y que muy superficial, ¿no? Comprarse cosas por comprarse. Entonces ahora ya no te venden cosas, te venden emociones, te venden experiencias emocionalmente intensas. Y uno se convierte en un consumidor ahora de emociones y experiencias. Es alucinante, ¿ah? Yo Sí. trabajo en el sector turismo
Y el karma, no, no le dicen karma, le dicen una frase recurrente en un sector, no se me ha ido de la mente en este Mantra. momento. Mantra, ahí está. El mantra de ese sector turismo es vendemos experiencias. Eso es lo que hay que venderle al consumidor turista, experiencias emocionales. Cuando yo escuché ese mantra, ya tengo varios años en el campo de turismo, y lo escuchaba, y leí o escuché a José Carlos, dije, ¡ay! Estaba vendiendo gato por liebre, o sea, ¿qué pasa acá? Me hace remover el cerebro, ¿no? ¿No? Es complicado cuando uno ya contrasta este aprendizaje con lo que uno viene haciendo profesionalmente, ¿no? Es verdad. Pero mire que también es curioso que menciones eso de que ahora se venden experiencias. Eso significa que en general la persona se está dando cuenta de que la adquisición de bienes y su mero disfrute no es suficiente para la felicidad. Claro. O sea que de entrada se descarta la lista de chequeo. Antes, por ejemplo, la felicidad la daban los bienes materiales. Segundo, apareció la idea de que la felicidad la daba la influencia sobre otras personas. Después aparecía que la felicidad se relacionaba con la percepción que uno tenía de uno mismo y se dispararon las cirugías estéticas. Y sí, y ahora está la felicidad como la autorrealización. Entonces empezó la gente formándose, aprendiendo diferentes habilidades, manteniendo una vida, algunos, una vida pues como de cuidado corporal, eh, pero también aparece el disfrute de las cosas, porque no puedes decir que te realizaste si consigues un montón de cosas que no puedes disfrutar. Entonces, la experiencia viene de ahí. Mira hasta qué punto la concepción que tenemos de la felicidad condiciona hasta la misma economía de un país. Es cierto, ¿no? Y el mundo de las emociones es lo que se vende ahora, ¿no? La experiencia de por ejemplo, en hotelería, la experiencia de ir al local iluminado y que te digan buenas tardes, la persona que está ahí es impresionante, ¿no? Yo recuerdo, mira, a los 17 años que comencé a trabajar, en ese momento estaba apoyando en una oficina, creo, y la gerenta me dijo, Ángel, tu trabajo ahora es llevar estos documentos al banco. Ya, ok, te llevaba al banco, me dejaba unos documentos y regresaba con los documentos. Era un poco las funciones que hacía entre otras cosas. Bueno, porque yo era menor de edad. Y recuerdo que me mandaron a un banco, a un distrito muy, muy pituco. Pituco acá es de clase alta, aquí en Lima, Ah, ¿no? Yo llegaba a ese banco, Marce, y las chicas que atendían, las jóvenes que atendían, que eran ya mayores ellas, todas parecían modelos. Impresionante, ¿no? Yo llegaba y decía contento, yo miraba y wow, qué experiencia estoy viendo acá, decía yo. Tenía 17 sí, años, ¿no? Más o menos. sí. Imagínate. Y te daban ganas de volver a entrar a ese banco. Claro, claro. Y encima te sonreían. ¿Qué tal? Qué gusto, qué bueno volver a verte, me decían. Yo digo, ¡oh! Me ilusioné en ese momento, alucinante era, ¿no? Y si eso se hace sin tanto planeamiento, imagínate una experiencia planificada paso a paso, ¿no? Es por eso que él habla acá después de una suerte de dependencia de las experiencias, ¿no? Sí, Estoy buscando ahorita la palabra exacta, pero habla de una dependencia de las experiencias, ¿no? sí. Y es que inclusive a eso iba. Cuando la experiencia se planea para brindar el máximo placer a la persona, porque realmente buscan eso para que se vendan, se puede caer en el error de convertir a la persona en un vegetal. Es que no encuentro una palabra mejor. ¿Qué Porque tal? sí, o sea, es como tienes ahí una persona a la que quieres que disfrute al máximo la experiencia, pero se lo Ah, haces todo. claro. Entonces, para no desacomodarla, el asunto es, ¿cómo va a experimentar algo si no se desacomoda? O sea, eso es, la palabra es oxímoron, ¿cierto? No cuadra, no tiene sentido. Para experimentar hay que desacomodarse, hay que hacer algo, pero si los pones todos ahí como en una cajita y lo único que tienen que hacer es medio pestañear y todo está aquí, ¿qué están experimentando en realidad? Sí, me hace recordar a los hombres gorditos de la película Wall-E, Wally, te ¿no? iba a decir Wall-E, lo ¿no? mismo. Sí,
Es eso, ¿no? Acá encontré el término. José Carlos habla de la drogodependencia emocional. Imagínate ese término, bien fuerte, ¿ah? Sí. Drogodependencia emocional. Nos están generando una drogodependencia emocional. Ujú. Necesitamos movernos de una emoción a otra, ¿no? Si yo dejo de sentir algo intenso, simplemente voy a pasar a un síndrome de abstinencia. Y aquí cuenta una anécdota que pareció jalar los pelos, ¿no? Esta anécdota donde los meten a un cuarto, en un estudio científico, y le dice, tienes que estar 6 minutos tranquilo, sin usar celular, nada, en paz, en zen, tranquilo, sin hacer nada. Pero te pedimos algo, ¿no? Si quieres, te puedes poner elementos para electrocutarte, ¿no? Y entonces la pregunta, perdón, ¿quieres que me electrocute? Sí, si quieres electrocútate, ahí está el aparato, ¿no? Suena loco, ¿no? Pero pasaron los minutos y las personas se electrocutaban. Yo dije, ¿qué? Sí. Alucinante. O sea, ¿hasta qué punto hemos perdido esa conexión con la tranquilidad? Que necesitamos infligirnos daño para sentir algo. Sí. O sea, y perdón, pero eso suena muy a frase emo. No sé, vamos a tocar en los emos. Si me lastimo para ¿Verdad, no? sentirme vivo, sí, algo así. O sea, Claro, nos da miedo la quietud, la asociamos con la muerte, porque si no, no nos daría tanto miedo. somos una sociedad emo. Qué miedo. Sí. No, porque tengo que pasar de una emoción intensa a otra, ¿no? Estoy muy alegre y ahora ya está bajando mis revoluciones, entonces no, vamos a la montaña rusa para sentirme la adrenalina del miedo, ¿no? Sí, porque no hemos aprendido a estar en un estado de quietud. Tiene mucho sentido cuando cuando la sociedad actual recibe tantos estímulos en tan corto tiempo y debe estar, y básicamente está dopándose, o sea, está a punta de dopamina, serotonina, oxitocina todo el tiempo a través de esos aparatos, Claro. ¿sí? Entonces, cuando no hay algo que genere un estímulo al cerebro, hay que buscarlo irremediablemente. Y eso decía, de hecho, me recuerdas algo que le mencionaba a algunos estudiantes míos con un ejercicio que hacía en clase al final. Les decía, chicos, vamos a hacer un ejercicio de quietud y escucha. Nos vamos a enfocar en identificar la mayor cantidad de sonidos posibles por fuera de este salón. Lo que suene adentro lo ignoramos, solo afuera. Y muchos de los niños, pues, porque era mi grupo más pequeño, de sexto y séptimo grado, realmente trabajaron en escuchar en silencio, pero ya lo habían hecho antes, pero había otros que eran nuevos y ante el silencio tenían que hacer algún ruido, tenían que hacer cualquier ruido, una risa sin necesidad porque tenían ojos cerrados. Claro. Entonces yo les dije, chicos, y se los dije porque lo creo firmemente, chicos, si necesitan hacer ruido en el silencio es porque le tienen miedo. Y a mí me miraron, Ah, entonces me miraron, y así se quedaron en silencio, y yo, quedan 20 segundos, tranquilos. Y después unos decían, ah, escuché a la profesora tal hablando por allí, escuché que caminaron en el salón de atrás y que corrieron sillas, escuché que abrieron unas cajas y tenían los ojos cerrados y todo estaba cerrado. Pero fue el ver que los que no llevaban tiempo haciendo el ejercicio sentían incomodidad con el silencio. Entonces yo decía, ¿qué tipo de situaciones habrán vivido estos niños que hacen que le tengan miedo al silencio y que busquen cortarlo de cualquier forma? Se parece mucho a lo que le está diciendo. Hay una drogodependencia por el ruido. El no tener que escuchar nuestra propia voz, necesitamos ruido alrededor. vamos a parar acá unos segundos para entrar a nuestro auspiciador. Listo, regresamos con Conversando el futuro, filosofía para cuestionar el mundo que nos rodea, de José Carlos Ruiz. Y justo Marcel hablaba de esa suerte de necesitamos el ruido para poder saber que probablemente estemos vivos, ¿no? José Carlos Ruiz habla de necesitamos esas emociones intensas para poder saber que estamos vivos en realidad, ¿no? Y él menciona y cita aquí
la importancia de la capacidad crítica que tenemos que desarrollar para poder construir un mundo más quieto, ¿no? Que busque alejarse de esa drogodependencia emocional, ¿no? Y de alguna manera, cuando tratamos de estar quietos, nos pasa factura, porque pasamos por el síndrome de abstinencia, ¿no? Y ese estudio que habla de meterse electricidad es parte del síndrome de abstinencia. No siento nada, quiero sentir algo, te Sí. electrocutas. Sí, eso me recuerda un un episodio anterior en el que hablábamos sobre la necesidad de ralentizar la educación, de no Claro, estar tan apresurados con todo. Eso lo hablábamos cuando mencionábamos la resiliencia, sí, ¿cierto? sí, exacto. Eh, mira lo particular, cuando no nos aprendemos a vivir lentamente, o por lo menos a dilatar ciertos procesos de formación, o sea, ver que requieren tiempo, no enseñamos a hacer pausas. Y el silencio o el estar un tiempo sin hacer algo es vivir una pausa. Les tenemos pavor porque nos han enseñado que pausar es ser improductivos, al menos a los de mi generación, no sé a los de la tuya. Aunque vos y yo somos como de la misma generación. Usted está silenciado, por Bueno, cierto. hay un poquito de distancia entre tú y yo, hay un poquito de distancia. Yo estoy Ah, más avejentado. vos sos de los 80. Sí, un Sí. poquito antes, sí, esto un poquito Ah, antes. sos de los 80, yo también soy de los 80. Entonces Ahí somos de la misma estamos. generación. Listo. Pero mira que nosotros nos enseñaron que el tiempo es dinero. Entonces, Mm, pausar era perder tiempo. Y esa fue la generación que crió a los niños en no puede perder tiempo. Son niños que si no están en el colegio están haciendo 20.800 cosas o están en programas de estimulación cerebral o lo que sea. Son niños, son niñas que cuando ven una pausa no saben cómo gestionarla. Y claro. esos son los adultos que van a creer a los que vienen ahorita. Acá viene una cita que José Carlos utiliza de Ortega y Gasset, ¿no? Él dice, debo salvarme yo y mis circunstancias. Si no lo salvo a ella, las circunstancias, no puedo salvarme yo. Debemos cuestionar la realidad, atravesar el contexto e ir más allá de la superficialidad. Salvarme yo y salvar a mis circunstancias, salvarme yo y salvar el entorno, salvar elementos que probablemente no puedo controlar, pero tengo que influir de alguna manera, porque esas circunstancias también me definen, esas circunstancias también influyen en mi persona, ¿no? Y esas circunstancias, de alguna manera, pueden ser también esas relaciones interpersonales que tenemos con el mundo que nos rodea. ¿Te parece esa frase de Ortega Set? Sí, me parece que tiene sentido. Y puede sonar soso lo que estoy diciendo, pero es eso, es encontrarle el sentido. Si nosotros, viéndonos en primera persona, estamos rodeados de otras personas que vienen siendo, mal que bien, circunstancias en nuestra vida. O sea, el vínculo que creamos es parte de nuestras circunstancias y nosotros nos transformamos en parte de las circunstancias de esas personas. Entonces, claro que sí, el tipo de vínculos que creamos y la forma en la que interactuamos con otros dentro de nuestra cotidianidad tiene una gran influencia en las decisiones que tomamos para definir nuestra propia vida en un futuro. Es cierto. Entonces, entonces, la gestión emocional asociada a estos vínculos con el otro y con lo otro, por supuesto, también va a estar, ¿cómo lo digo?, condicionada o afectada en cierta medida por cómo nosotros vemos al otro y vemos al otro. O sea, es algo que debe mirarse con bastante atención y que desde la primera infancia tenemos que empezar a gestionar con los chicos, que ellos puedan ser conscientes de ese tipo de relaciones y de cómo eso realmente influye en su vida futura. Hay tanto por trabajar con los niños, ¿no? Por ejemplo, acá José Carlos utiliza a Epicteto, filósofo, y menciona que desde la perspectiva de ese filósofo, hay cosas que dependen de nosotros, ciertamente, pero también hay cosas que no van a depender de nosotros, ¿no? Y saber reconocer eso también es importante, ¿no? Para salvarse uno. O sea, es Sí, importante. pero es difícil aprender a aceptar lo que no podemos controlar cuando todo lo que tenemos alrededor nos invita a que lo tenemos que gestionar nosotros mismos. Claro, Autoayuda, por ejemplo. La claro. autoayuda te está diciendo, tú puedes, tú tienes que hacerlo. Te estamos diciendo cómo hacerlo por ti mismo. Entonces, eso puede crear una idea equivocada de
tengo que estar en control de todo. Es muy importante que definamos esos límites, entre más pronto mejor. Hemos estado en Conversando el Futuro, tratando el tema de filosofía para cuestionar el mundo que nos rodea, de José Carlos Ruiz. Gracias Marcela por este episodio. El tema da para más. Yo esperamos que las personas que nos han escuchado puedan engancharse en alguna de las partes, puedan comentarlo, regalarnos un like, escucharnos, compartir en el podcast cuando lo escuchen y gracias por estar con nosotros. Marcela, palabras finales. Palabras finales, prestemos la atención a la filosofía, no es solamente una asignatura de la escuela, es realmente la herencia de nuestros antepasados sobre cómo vivir o cómo escoger una ruta de vida. Entonces, tomémosla en serio, porque al final la experiencia de vida nuestra puede ser la inspiración de los que vienen después. Listo, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Chao, chao.